Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Gracias, profe. Buenos días, profe. Bueno, entonces espero que estén todos igualmente muy bien. Hoy vamos a continuar nuestro comentario, digamos, lento, detallado, en donde ya hemos visto que obviamente no es fácil, no es simple entender lo que nos está queriendo decir Hegel, pero que pues al menos con lo que hemos alcanzado a tratar, ya nos hemos podido ir haciendo a una idea, aunque sea general, de qué está entendiendo Hegel por ese conocimiento o ese saber de la realidad, ¿sí? O al menos qué implica, o al menos qué no debería ser ese conocimiento de la realidad. Entonces, en medio de todo, alcanzamos a comentar los dos primeros apartaditos del primer capítulo del prólogo. Espero que el día de hoy logremos por lo menos comentar el tercer apartado y el primero del segundo capítulo, el que habla del concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto, que es, digamos, quizás una de las partes más complicadas de este prólogo. ¿Desde en qué habíamos quedado la semana pasada? Habíamos llegado al segundo apartado y habíamos concluido que, bueno, ese conocimiento de la realidad es cualquier cosa menos simplemente una intuición, menos un sentimiento, menos una contemplación, digamos, inmediata, edificante, moralizante de lo real, sino que conocer la realidad implica algo mucho más esforzado, implica, digamos, tener presentes todas las diferentes cosas, todos los diferentes sucesos, todos los diferentes momentos que se van dando y que hacen parte de ese proceso de desarrollo del saber, ¿cierto? Entonces, vamos a ir como lo hemos hecho hasta el momento, ir mirando párrafo por párrafo. Voy a tratar de ser un poco más breve en el comentario de cada párrafo para, al menos el día de hoy,
no extenderme demasiado, pues primero porque tengo otra clase después donde debo tratar otro tema que tampoco es muy simple que digamos, que están en teoría, saben muy bien de qué estoy hablando. Entonces, en ese sentido, empecemos. Entonces, en el inicio de este tercer apartado, lo verdadero como principio y su despliegue. Entonces dice, no es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente progresivo. Pero, así como en el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto cualitativo y el niño nace. Así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. El mejor ejemplo para ilustrar esta parte es justamente la época de Hegel. La época de Hegel, recordemos, es una muy especial porque es donde los ideales que empezaron a formarse en Francia con la Ilustración y con la ayuda, digamos, de Kant también, que fueron resultado de un proceso largo de toda la filosofía moderna, en donde podemos trazar la revolución científica, en donde podemos trazar los primeros tratados políticos de corte liberal, ¿sí? Que ya no parten de la autoridad del soberano como algo heredado, como algo provisto por la divinidad y que le da un derecho absoluto al gobernante o al soberano sobre sus súbditos, sino que el gobierno, digamos, es una cosa diferente que debe tener sus limitaciones, que debe tener sus fronteras, que no debe meterse en ciertos aspectos de la vida individual de las personas. Entonces podemos ir trazando, bueno, entonces el descubrimiento de Copérnico, ¿sí? El de Revolutionibus de Copérnico. Podemos mencionar el tratado del gobierno civil de John Locke. Podemos hablar de la obra de Descartes, podemos hablar de la obra de Hume. Todos esos, dice, síntomas, ¿sí? Como síntomas que van anunciando un cambio, ¿sí? Que en su momento parecían aislados, ¿sí? Digamos, en su momento una obra como el discurso del método de Descartes, pues quienes vivieron la época, quienes estuvieron vivos en ese momento, no alcanzaban a dimensionar y no podían hacerlo realmente el alcance, la influencia y los cambios que este texto, junto con las ideas de Descartes, junto con las ideas de los empiristas, junto con esos nuevos tratados políticos, iban a ir formando una nueva manera de ver el mundo, ¿cierto? Una nueva manera de ver el mundo muy distinta de lo que pues se conocía como el antiguo régimen, el ancien régime, ¿sí? Hasta que de un momento a otro dice, todo ese proceso de acumulación, entonces dice, se va acumulando, se van acumulando esas nuevas ideas. Listo, entonces ya el individuo no está supeditado a su relación con Dios ni a su absorción sobre el soberano o sobre el feudo o sobre el señor feudal,
sino que el individuo es autónomo y puede razonar. Y como el individuo es autónomo y puede razonar, el Estado puede imponerle limitaciones al poder que el Estado puede llegar a tener sobre él. Y si además es libre y racional y está en la capacidad de conocer lo verdadero por su propia cuenta y no es enteramente dependiente de lo que diga una autoridad política, eclesial o de cualquier otra índole, entonces mi lugar en el mundo es diferente. La cultura empieza a transformarse en una cosa distinta, ¿sí? Ya, digamos, ya no nos va a dar tanto temor, por ejemplo, expresar libremente lo que pensamos, expresar libremente nuestras convicciones, porque eso hace parte de nuestro desarrollo mismo como seres racionales, ya Kant en qué es la ilustración. Y todas esas nuevas ideas se irán acumulando, 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 hasta que Revolución Francesa, ¿sí? O hasta que conquista de Napoleón sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Ese estallido, ese golpe tan repentino, es como lo que le hace que esa comunidad, que esa sociedad europea, como que espabile. Bueno, es que ya estamos en una cosa diferente. Ya no, ya la época en donde todo dependía de la autoridad política y eclesial y en donde, digamos, todo estaba previamente determinado, en donde, digamos, uno ya tenía muy claro, digamos, un hombre medieval promedio, se puede decir que tenía una cierta claridad, una cierta certeza sobre el sentido de su vida, como lo decíamos la semana pasada, ¿sí? Pero porque digamos, la situación en la que se encontraba era propicia, digamos, para ello, porque había unos conceptos, había unas concepciones, había un conocimiento, había una religión que estaban en un estado en el cual para la persona, digamos, era más o menos claro cómo era la cosa. Pero una vez sucede la Revolución Francesa, ¿sí? Una vez todas estas ideas del, de la individualidad, de la razón, de la libertad, ya hacen su ingreso triunfal en la cultura. Por eso tuvo tanta oposición, por eso hubo tantos intentos a lo largo del tiempo de restaurar el antiguo régimen, porque para esas personas que ya estaban acostumbradas al antiguo régimen, que ya sabían cómo moverse en él, que ya sabían cómo debían comportarse, qué debían pensar, que ya tenían un camino trazado de manera clara, ahora ya no saben qué hacer, ¿cierto? Por eso dicen, la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Digamos, ese es como el fiel testimonio de lo que para Hegel sentía la cultura alemana, ¿sí? Antes de que irrumpiera en la figura de Napoleón esa ilustración, ¿sí? Esa racionalidad, como que no sabían muy bien qué eran, no sabían muy bien hacia dónde iban, como que sí, tenemos una cultura muy tradicional, pero sentimos que está como ya desfasada, ¿sí? Que está ya como fuera de contexto. Y en el momento en que Napoleón irrumpe en Viena, ¿sí? O en el momento en que Napoleón conquista el Sacro Imperio Romano Germánico, se puede decir que ya ahí hubo ese salto cualitativo del que habla Hegel. Es eso en cuanto a este párrafo. Entonces dice, el movimiento está, el espíritu, perdón, está en constante movimiento, ¿sí? Pero digamos que uno toma conciencia o la humanidad toma conciencia del alcance de ese movimiento en momentos determinados, ¿sí? Entonces, los que vivieron en la época de la publicación del discurso del método
no se imaginaban que un par de siglos más adelante, ideas como la de Descartes, en conjunción con otras, ¿sí? Iban a generar un cambio tan brusco, ¿sí? Tan radical en la manera en que la sociedad europea veía el conocimiento, veía la vida, veía la moral, veía la religión, veía la política, etc. Entonces dice, sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido, y es esencialmente importante no perder de vista esto. La primera aparición es tan solo su inmediatez o su concepto. Del mismo modo que no se construye un edificio cuando se ponen sus cimientos, el concepto del todo a que se llega no es el todo mismo. Aún podríamos agregar. No nos contentamos con que se nos enseñe una bellota cuando lo que queremos ver ante nosotros es un roble, con todo el vigor de su tronco, la expansión de sus ramas y la masa de su follaje. Del mismo modo, la ciencia, coronación del mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura, la recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Es el todo que retorna a sí mismo saliendo de la sucesión y de su extensión, convertido en el concepto simple de este todo. Pero la realidad de este todo simple consiste en que aquellas configuraciones convertidas en momentos vuelven a desarrollarse y se dan una nueva configuración, pero ya en su nuevo elemento y con el sentido que de este modo adquiere. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí? Listo. Nos dice, hay un cambio, ¿sí? Parece que hay una nueva etapa, ¿sí? Es común y de hecho es lo más normal, dirá Hegel, que a lo largo del tiempo, en la medida en que la conciencia humana se va desarrollando, ¿sí? Abandone viejas formas y adopte nuevas formas, ¿cierto? Obviamente, al abandonar esas viejas formas, no las abandona en su totalidad, no las abandona por completo, sino que se queda con lo que le parece, con lo que considera correcto, con lo que considero verdadero, con, digamos, la enseñanza valiosa de esas viejas formas, nos quedamos con ellas, dejamos de lado lo que hemos descubierto como falso o lo que hemos descubierto que, digamos, no hace parte de eh, de una imagen adecuada de la realidad. Entonces dice, esa nueva etapa aparece en su inmediatez. Nuevamente nos encontramos con ese inmediato, ¿sí? Es decir, sin nada que intervenga aún. ¿Y qué quiere decir en este contexto? Claro, cuando aparece algo nuevo, ¿sí? Cuando aparece una nueva forma de ver las cosas, mmm, lo más común es que la mayoría de las personas, el común de las personas, aún no sepa muy bien hacia dónde va, aún no sepa muy bien de qué va la cosa, aún no sepa muy bien cómo eso los va a transformar en su humanidad o en su saber. Eh, o poniéndolo en palabras muy simples. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, un concepto, por ejemplo, como el de ciencia, ¿sí? Tal como nosotros lo entendemos, un concepto como el método científico natural. Claro, para nosotros hoy en día es muy común que
el concepto, digamos, de la ciencia, tal como nosotros lo entendemos, excluya, ¿sí?, ciertas afirmaciones, ciertas concepciones, en tanto consideran que no caben dentro de lo que debe ser un conocimiento empírico, experimental, que plantea hipótesis y llega a leyes universales de la naturaleza. Entonces es muy común y para nosotros es más o menos claro que, por ejemplo, la astronomía es una ciencia, pero la astrología no lo es. Para nosotros es más o menos claro que la química es una ciencia y que la alquimia no es una ciencia. Para nosotros es más o menos claro, así no sepamos demasiado sobre los detalles, que la física cuántica es una ciencia y que el Reiki no lo es, ¿cierto? Pero se sorprendería uno de saber que uno de los mayores intereses, por ejemplo, de Isaac Newton, ¿sí? Isaac Newton es gran aportador a la física mecánica moderna, que era un fan acérrimo de la alquimia, ¿sí? Y que sus investigaciones físicas tenían como motivación central investigaciones o preguntas más de corte alquímico, más de corte, podríamos decir, casi que esotérico, ¿sí? De hecho, recuerdo en una sustentación de una tesis sobre Newton, quien sustentaba la tesis dio un dato muy interesante, y es que casi el 70% de la biblioteca de Newton era teología. No era ni física, no era matemáticas, era teología. Y eso, digamos, daba cuenta de algo particular. Copérnico también estaba interesado en preguntas de corte astrológico, ¿sí? Por ejemplo, los inicios de la ciencia tal como los conocemos todavía están muy entremezclados con cosas que ya para nosotros tenemos claro que no hacen parte de la ciencia natural. Y es porque, ¿por qué? Porque esa ciencia natural estaba en sus inicios, ¿sí? Y al estar en sus inicios no ha terminado su proceso, ¿sí? Todavía no ha llegado, digamos, al resultado que va a considerar finalmente como adecuado. Todavía le falta atravesar todo un camino, todo un desarrollo en la investigación, gracias a la cual se pudo dar cuenta de que cosas como la astrología, la alquimia, el flogisto, el éter, y así, y cosas así por el estilo, pues no hacían parte o no eran correctas respecto a ese ideal de la experimentación y fueron dejándose de lado, ¿cierto? Se descubrieron esas cosas como inadecuadas o como falsas y se dejaron de lado y nos quedamos con lo que sí hace parte de una ciencia natural que experimenta, que es empírica, que plantea hipótesis y que da con leyes de la naturaleza. Entonces, por eso dice que esa nueva etapa, una vez aparece, inmediato, es decir, sin el desarrollo que le va a corresponder a lo largo del tiempo, pues esa ciencia que apenas está en pañales todavía no nos ha dado una imagen del todo clara de cómo concibe la realidad, ¿cierto? Es decir, para un hombre de la Edad Media, para un hombre de la Edad Media, le habría sonado muy extraño una cosa como la libertad individual, ¿sí? O la racionalidad individual. Le habría sonado muy extraño, pero porque, digamos, no tenía el contexto, no tenía el desarrollo, no tenía, ni siquiera estaba, digamos, en esa nueva etapa. Por eso dice, solo se conoce a primera vista, sin aún dar cuenta de todo lo que ha implicado en esa nueva etapa y de cómo se relaciona con la vieja manera de ver las cosas, ¿cierto? De cómo se relaciona con
aquello que era correcto de la etapa anterior. Entonces, por eso dice, la ciencia, coronación de un mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura, la recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Es decir, la ilustración pudo ser lo que fue porque ya tenía más de 200 o 300 años, no sé exactamente, de desarrollo que venía detrás de los esfuerzos de Copérnico, de los esfuerzos de Galileo, de los esfuerzos de Kant, de los esfuerzos de John Locke, de David Hume, de René Descartes y de un montón de personas más, de Maquiavelo, ¿sí? Detrás de la ilustración, o pudo ser lo que fue, gracias a un esfuerzo enorme de muchísimos pensadores que fueron entendiendo y que fueron construyendo ese concepto de la razón, el individuo, la libertad, los límites del Estado, el desarrollo de la ciencia, la experimentación, el método científico, etcétera, ¿sí? Eso no surgió de la noche a la mañana, sino que fue producto de todo un proceso. Pero una vez, digamos, la ilustración, digamos, ya se hizo esa imagen. Ah, listo, la ciencia y la libertad del individuo en la política. Pero eso, aún para la mayoría de las personas de la Europa del siglo XVIII, todavía era algo extraño, ¿sí? Todavía estaban acostumbrados a que fuera la autoridad política o la autoridad eclesial la que les dijera cómo vivir, ¿sí? Entonces, apenas ahora es que empieza una nueva tarea, la de, digamos, empezar a transmitirle a la cultura, ¿sí? O a esa vida sustancial que llama Hegel, a esas personas que aún no están acostumbradas y que les suena como extraño esa nueva forma de ver las cosas. Bueno, listo. Ahora lo que nos corresponde entonces es lo siguiente. Mientras que, de una parte, la primera manifestación del mundo nuevo no es más que el todo velado en su simplicidad o su fundamento universal, tenemos que, por el contrario, la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia anterior. La conciencia echa de menos en la nueva figura que se manifiesta la expansión y la especificación del contenido, y aún echa más de menos el desarrollo completo de la forma que permite determinar con seguridad las diferencias y ordenarlas en sus relaciones fijas. Sin este desarrollo completo, la ciencia carece de inteligibilidad universal y presenta la apariencia de ser solamente patrimonio esotérico de unos cuantos. Patrimonio esotérico porque por el momento existe solamente en su concepto o en su interior, y de unos cuantos porque su manifestación no desplegada hace de su ser allí algo singular. Solo lo que se determina de un modo perfecto es a un tiempo exotérico, concebible y susceptible de ser aprendido y de llegar a convertirse en patrimonio de todos. La forma inteligible de la ciencia es el camino hacia ella, asequible para todos e igual para todos. Y el llegar al saber racional a través del entendimiento es la justa exigencia de la conciencia que accede a la ciencia, pues el entendimiento es el pensamiento, el puro yo en general. Y lo inteligible es lo ya conocido y lo común a la ciencia y a la conciencia no científica, por medio de lo cual puede ésta pasar de un modo inmediato a aquella. ¿Qué está queriendo decir Hegel aquí? ¿Qué está queriendo decir Hegel aquí? Claro, tenemos algo nuevo, tenemos una nueva forma de ver la realidad, ¿cierto? Pero como es nueva, ¿sí?
falta que se desarrolle. Y esa falta de desarrollo propia de una nueva etapa que apenas inicia, tiene una consecuencia, y es que para, digamos, el común de las personas, ¿sí? Que para el común de las personas que están acostumbradas a una vieja manera de ver las cosas, que ya la tienen clara, que saben cómo proceder, que saben, digamos, cómo comportarse, que saben qué pensar, cuando, digamos, se enteran, ¿sí? Sí, digamos, se enteran de la existencia de esa nueva ciencia o de esa nueva política o de esa nueva moral, de esa nueva manera de ver las cosas, sienten, digamos, una extrañeza, ¿sí? Porque no saben muy bien, pues, cómo adaptarse a esa nueva manera de ver las cosas, y creen que es una cosa, digamos, solo para algunos, ¿sí? Que es algo tan lejano, que es algo tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que básicamente solo unos poquitos pueden acceder a ello, ¿sí? Por eso dice patrimonio esotérico, ¿no? Esotérico en el sentido de que esotérico quiere decir hacia adentro, es decir, que solamente los que están hacia adentro de quienes proponen esta nueva manera de ver las cosas pueden entenderlo, ¿sí? Y en esto Hegel hace un razonamiento muy similar al de Aristóteles. Entonces, claro, cuando surge la ilustración, por ejemplo, claro, la ilustración, quienes tenían más claro en el momento en que inicia la ilustración, en qué consiste, pues no era el artesano, no era el carpintero, no era el jardinero de a pie, sino que era, digamos, pues unos filósofos, era, digamos, unos pensadores, unos físicos, ¿sí? Digamos, era una comunidad más bien reducida, ¿sí? Era un grupo más bien reducido, los que podían acceder o los que ya tenían, digamos, cierta comprensión de qué es lo que implica esa nueva etapa. Entonces, por eso dice, la conciencia echa de menos en la nueva figura que se manifiesta, la expansión y la especificación del contenido, y aún echa más de menos el desarrollo completo de la forma que permite determinar con seguridad las diferencias y ordenarlas en sus relaciones fijas. Entonces, claro, quien vivía, quien estaba acostumbrado al antiguo régimen, ¿sí? Podía gustarle o no gustar, ¿cierto? Pero al menos sabía cómo era, ¿sí? Al menos sabía que estaba bien, al menos sabía que estaba mal, al menos sabía cómo moverse, al menos sabía qué esperar, al menos sabía qué podía decir y qué no podía decir, al menos sabía qué imagen de la realidad se estaba trazando, con Dios, digamos, como el primer lugar, ¿sí? Y la interpretación de su mensaje a través de las autoridades, ¿sí? Que como individuo no era un individuo aislado, sino que estaba supeditado a su relación con Dios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que esa claridad, ¿sí? Esa certeza, ese, digamos, ya estar acostumbrado, pues es algo hecha de menos cuando surge esa nueva manera de ver las cosas. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo mucho más actual. Voy a poner un ejemplo mucho más actual. Antes del proceso educativo presencial, ¿cierto? Teníamos
sabíamos bien, digamos, en qué consistía una clase presencial, el papel del profesor, tener el compañero al lado, ir a estudiar a la biblioteca. Teníamos una rutina, ¿sí? Sabíamos qué cosas estaban implicadas dentro de ese proceso. Surge la pandemia. De manera fortuita, surge una nueva etapa en el estudiar, ¿cierto? En la educación. Entonces se traslada a la virtualidad, ¿cierto? Esa virtualidad como nueva etapa, quienes, digamos, ya conocían o ya, digamos, sabían que estaba implicado en una educación virtual, pues eran relativamente pocas personas, ¿sí? Eran relativamente pocas personas, digamos, los que vendían una carrera a distancia o, digamos, los que desde años atrás ya sabían que les gustaba más la educación virtual por cualesquier razones, ¿sí? Entonces, digamos, solo poquitas personas no sintieron la brusquedad o el traumatismo del cambio, ¿sí? Vamos, los que antes de la pandemia ya teletrabajaban, por ejemplo, ya trabajaban desde su casa en un computador, no sintieron como demasiado ese cambio. Pero para los que no estábamos acostumbrados, sí que supuso algo nuevo, algo retador. Bueno, listo, ¿cómo nos acostumbramos a esto? ¿Cómo lo adaptamos hacia nuestra vida, hacia lo que estábamos habituados en el proceso del estudio? Listo. Yo ahora cómo me habitúo a no tener el profesor al frente, ahora cómo me habitúo a no tener el compañero al lado, ahora cómo me habitúo a leer todo en una pantalla de computador y no en un libro físico. Yo cómo me habitúo a hacer parciales en línea. Yo cómo me habitúo a etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y digamos que en la medida en que va pasando el tiempo, ¿sí? En la medida en que va pasando el tiempo y uno ya se adapta, ¿sí? Y uno ya se adapta. ¿Cómo así que se adapta? Pues ya sabe que implica hacer un parcial virtual, ya sabe o ya no le molesta tanto leer en computador, ¿sí? Como podría ser mi caso, antes de, incluso durante la maestría, yo siempre procuraba, en la medida de lo posible, leer en físico y leer en computador, solo si no tenía ninguna otra posibilidad. Pues ahora con la pandemia me tocó sí o sí aprender a leer en una pantalla, ¿cierto? Y acostumbrarme a resistir el cansancio en los ojos y cosas así por el estilo. Y en la medida en que yo ya estoy acostumbrado, por ejemplo, a usar el aula virtual, ¿sí? Listo, ya. El año pasado, a inicios del segundo semestre del año pasado, todos los profes estábamos en la misma dificultad tratando de, y me imagino que ustedes también, tratando de acostumbrarnos al uso del aula virtual, ¿sí? Y ya ahora, y esa es, digamos, la particularidad, por eso Hegel era un gran admirador de Aristóteles y Hegel toma de Aristóteles un concepto clave. Nosotros habíamos visto con Aristóteles que mientras más, mientras más susceptible de enseñarse, ¿sí? De manera clara, de manera determinada, ¿cierto? Digamos, con pasos, con esquemas, con exposiciones claras. Una cosa, mientras más se pueda enseñar, es porque, digamos, ese saber ya está más consolidado, ¿sí? Ya se comprende mejor y ya, digamos, está uno más habituado a él, ¿sí? Es decir, si a mí me hubieran dicho el año pasado, si a mí me hubieran dicho el año pasado, enséñele a tal profesor a usar el aula virtual, hubiera quedado en las mismas. Pero si hoy me dijeran, enséñele a esta persona que no conoce el aula virtual de la Luis Amigo cómo utilizarlo, podría hacerlo.
¿sí? Por eso dice Hegel, solo lo que se determina de un modo perfecto es a un tiempo exotérico, es decir, que puede proyectarse hacia afuera, concebible y susceptible de ser aprendido y llegar a convertirse en patrimonio de todos. La señal inequívoca, dirá Hegel, para digamos, darnos cuenta de que un saber, de que un nuevo saber ya se ha desarrollado adecuadamente, es que cualquiera que se lo proponga lo puede entender, en que ya no es el patrimonio esotérico de unos cuantos, en que ya no es una cosa para unos iniciados, ¿sí? Ya no es algo que misterioso, ya no es algo que ya no es algo exclusivo de un grupo, ya no es algo exclusivo de una secta o cosas así por el estilo, sino que yo se lo puedo exponer a alguien más, ¿sí? Yo se lo puedo mostrar a alguien más, se lo puedo enseñar, puedo esquematizarlo, mostrarlo con ideas sencillas, ¿sí? En el momento en que eso sucede, ¿sí? Dice Hegel, es que ese saber ya, digamos, hace parte del bagaje cultural de una persona y hace parte del bagaje cultural de una sociedad, ¿cierto? Es decir, otro ejemplo, eh, hace miles de años, cuando, digamos, recién se estaban desarrollando la aritmética, por ejemplo, ¿sí? En el desarrollo de la aritmética, seguramente para las personas del común de esa época, una cosa como una suma de fraccionarios, una cosa como un porcentaje, una cosa cosas así por el estilo, sonaban muy extrañas, ¿sí? Que misteriosas, que muy difíciles de entender, pero miles y miles de años después, ya es algo tan simple que incluso se lo enseñamos a los niños, ¿cierto? Que incluso ya hace parte del bagaje cultural que uno aprende desde la infancia, ¿sí? Porque ya está tan claro, ya está tan establecido, ya está tan desarrollado que se puede esquematizar, se puede, digamos, enseñar ordenadamente, se pueden poner ejemplos, se puede relacionar con el sentido común y cualquier persona que se lo proponga, y este es el detalle más importante, cualquier persona que se lo proponga puede apropiarse de ese nuevo saber, ¿sí? Y relacionarlo con las cosas que ya sabía, ¿sí? Y relacionarlo con las experiencias de su vida, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo Hegel aquí es, por eso el apartado, el traductor decidió titularlo Lo verdadero como principio y su despliegue, ¿cierto? El despliegue del nuevo saber, ¿sí? El despliegue de la nueva manera de ver las cosas pasa, digamos, por este proceso, ¿sí? Surge, surge como algo a primera vista, como algo inmediato, y para quienes estaban acostumbrados a la vieja manera de ver las cosas, les va a sonar muy extraño, ¿sí? Les va a sonar muy extraño y como algo esotérico, como el patrimonio esotérico de unos cuantos. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que se va profundizando en ello, a medida que se va desarrollando, a medida que nos vamos dando cuenta de todo lo que hay implicado en ese nuevo saber, digamos que las futuras generaciones ya van a estar en capacidad, en mucha mayor capacidad de entender y de entender, dice, por eso dice, el llegar al saber racional a través del entendimiento. Afortunadamente,
o mejor dicho, en la versión en inglés, lo que en español Wenceslao Roses tradujo como entendimiento, en inglés lo tradujeron como ordinary thought, ¿cierto? Como pensamiento ordinario, ¿sí? Como sentido común, ¿sí? Si cualquier persona desde su sentido común puede adaptar a su vida ese nuevo saber, porque se lo pueden enseñar y se puede, es la justa exigencia de la conciencia. Llegar al saber racional a través del entendimiento es la justa exigencia de la conciencia que accede a la ciencia, ¿cierto? Uno como persona que va a aprender algo nuevo, ¿sí? Cuando va a aprender algo nuevo, en principio se presenta como algo muy extraño, como algo muy difícil, como algo de que no sé de qué se trata, ¿sí? Pero como digamos es un saber ya desarrollado, yo puedo esperar y puedo incluso exigir, dice Hegel, que me lo presenten con claridad. Un ejemplo, entonces, un ejemplo, una persona, un adolescente que va a aprender a tocar la guitarra, ¿cierto? Y que se mete a clases de guitarra. Entonces, en la primera clase, el profesor da una muestra sobre cómo se toca la guitarra y, digamos, se impresiona de los movimientos de las manos y lo ve como algo muy, muy misterioso y que, digamos, que esa clase de movimientos surja buenos sonidos, armónicos, melódicos, etcétera, ¿sí? Pero como digamos la técnica para tocar la guitarra ya está tan desarrollada, ¿sí? Ya está tan clara, ya está, digamos, tan bien esquematizada, que lo que espera el estudiante, y con toda razón, y que es la responsabilidad en este caso del profesor de guitarra, es que le enseñe paso por paso, con conceptos claros, que pueda entender con su propio sentido común, con su propio entendimiento o con su pensamiento ordinario, como dicen en inglés, y a partir de su sentido común ir comprendiendo, es que suena así porque el profesor lo que hace es esto, entonces pone las manos de esta manera, es que tales cuerdas hacen tales notas, es que esto se llama acordes, esto se hace así, ¿sí? Y lo va incorporando a su vida, lo va incorporando a su bagaje, ¿cierto? Esa es la muestra de que el saber está desarrollado. Cualquier persona, si se lo propone, puede aprenderlo con claridad, ¿sí? Mientras eso no suceda, es porque ese nuevo saber apenas está en sus inicios, está en pañales y hay que darle tiempo. Les dice, la ciencia que, hallándose en sus comienzos, no ha llegado todavía a la plenitud del detalle ni a la perfección de la forma, se expone a verse censurada por ello. Pero si esta censura tratara de afectar a su esencia, sería tan injusta como inadmisible sería el no querer reconocer la exigencia de aquel desarrollo completo. Esta contraposición parece ser el nudo fundamental en que se afana actualmente la formación científica, sin que hasta ahora exista la unidad de criterio necesaria acerca de ello. Unos insisten en la riqueza del material y la inteligibilidad. Otros desdeñan por lo menos esto y hacen hincapié en la inmediata racionalidad y divinidad. Y si aquellos son reducidos al silencio, ya sea por la sola fuerza de la verdad o también por la acometividad de los otros, y se sienten vencidos en cuanto al fundamento de la cosa, ello no quiere decir que se den por satisfechos en lo tocante a aquellas exigencias, que siendo justas no han sido satisfechas. Su silencio solo se debe por una parte a la victoria de los otros y por otra al hastío y a la indiferencia que suele traer consigo una espera constantemente excitada y el no cumplimiento de lo prometido. Entonces, les dice, a ver,
Entonces dice, tenemos un saber en su etapa inicial. Como es un saber en su etapa inicial, ¿sí? No podemos exigirle, ¿sí? No podemos exigirle desde ya que dé los resultados definitivos, ¿sí? Y no podemos exigirle que ya sea totalmente clara, no podemos exigirle que ya esté totalmente libre de confusiones, ¿cierto? Entonces, eso es como si eso es como si un físico en el 2021 criticara a Isaac Newton porque aparte de estudiar la gravedad y la refracción de la luz en el prisma, le gustaba la teología y la astrología, ¿sí? Entonces lo criticara por supersticioso o por esotérico, ¿sí? No, lo que pasa es que era propio de la época, era propio de un saber que apenas estaba en su etapa inicial, estar todavía entremezclado de una manera un poco confusa con esa clase de especulaciones esotéricas, de especulaciones mágicas, si se puede decir así. Tuvo que pasar tiempo para que, digamos, la física, los físicos se fueran dando cuenta de que esas especulaciones mágicas no hacían parte de su campo, ¿sí? No eran preguntas que se pudieran resolver, cuestiones que se pudieran resolver experimentalmente, ¿sí? O para que se diera cuenta de que lo que se descubre experimentalmente difícilmente tiene que ver con entonces la influencia de los astros en mi comportamiento y en mi forma de ser, ¿sí? No, sino que los astros simplemente se mueven según unas órbitas y según la ley de la gravedad y que eso mecánicamente no tiene ninguna influencia en que yo me levante de bueno o mal genio un día, ¿sí? Eso ahora lo sabemos muy bien, pero en esa época no, ¿sí? Y pretender criticar a los de esa época porque aún no sabían eso, pues dirá Hegel, eso es ser muy injusto, ¿sí? O lo que es lo mismo, poniéndolo en un ejemplo, digamos, individual. No sé, será un ejemplo un poco burdo o hasta absurdo, pero sirve muy bien para ilustrar. Eso sería como si alguien pensara que un niño de 3 años tiene dificultades de aprendizaje, ¿sí? Tiene TDAH, porque no sabe dividir. Digamos. Ya de solo decirlo así, se ve como eso absurdo. A ver, no, es que un niño de 3 años todavía no está para dividir, ¿sí? El desarrollo de su cerebro apenas está empezando a comprender lo que es un número, ¿sí? Apenas está empezando a contar, a duras penas sabrá contar hasta 5 y cómo es posible que usted le pida ya que sepa dividir. Es algo así similar. Entonces, no tiene sentido poner en tela de juicio el conocimiento o un saber solo porque no ha llegado a su forma completa y acabada. Pues como ya se ha mostrado, no se trata solo del resultado, sino también del proceso. Debido a estos intentos de poner en tela de juicio al saber, porque no ha llegado de una vez a su resultado final, hay una contraposición entre, entonces miremos lo siguiente. No se le puede pedir que ya esté completo y acabado, pues tiene un proceso de desarrollo por delante, ¿sí? Te dice, pero si esta censura tratara de afectar a su esencia, sería tan injusta como inadmisible, sería el no querer reconocer la exigencia de aquel desarrollo completo. Claro, obviamente, si a medida que va creciendo el niño, pues y a los 9, 10, 11, 12 años y todavía no sabe dividir, ya ahí sí puede ser algo, ya ahí sí puede ser algo preocupante, ¿sí? Si pasado el tiempo
El saber se ha quedado en su etapa inicial es porque, bueno, ahí sí puede haber algún problema, ¿cierto? Es decir, la exigencia de desarrollarse sigue estando ahí. Te dice, esta contraposición parece ser el nudo fundamental en que se afana actualmente la formación científica sin que hasta ahora exista la unidad de criterio necesaria acerca de ello. Unos insisten en la riqueza del material y la inteligibilidad. Entonces, lo que les decía la semana pasada. ¿Sí? Esta contraposición entre quienes, digamos, ponen el acento en, digamos, la investigación acerca de los elementos de la realidad, ¿sí? De todos los fenómenos distintos que en ella suceden, de irlos clasificando. Entonces, digamos, los fenómenos físicos, los fenómenos biológicos, los fenómenos sociales, cada uno de ellos como tan diferentes y tan particulares unos de otros, que los científicos van estudiando y van clasificando, ¿sí? Pero, por otro lado, hay quienes reclaman de ese conocimiento racional. Venga, sí, por más que usted nos muestre un montón de fenómenos y los clasifique y nos muestre un montón de fórmulas y un montón de tratados sobre la sociedad, pero ¿y eso a qué viene? ¿Sí? ¿Y eso a dónde nos conlleva? ¿Cuál es el sentido de todo eso? Hacia dónde apunta? Eso como nos dice para qué estamos aquí. Eso realmente nos responde, nos da una respuesta sobre ese sentido, ¿sí? Entonces dice, esa contraposición parece ser el nudo fundamental en que se afana actualmente la formación científica, sin que hasta ahora exista la unidad de criterio necesaria para ello. Podemos poner otro ejemplo mucho más actual, que tiene que ver sobre todo con esto. Las personas, digamos, que están en contra o que no les parece, por alguna razón, no les parece buena idea la vacuna contra el COVID, ¿sí? Los que piensan que la vacuna contra el COVID pues, no cumple lo que promete o surrepticiamente hace parte de una especie de plan de conspiración, ¿sí? Y digamos lo hace porque los expertos o epidemiólogos, los infectólogos, digamos, no dan respuestas totales, ¿sí? Acerca de cómo es el COVID, acerca de cómo curarlo, digamos, desde que empezó la pandemia, incluso los más expertos en virus apenas estaban descubriendo, apenas estaban aprendiendo cómo era que funcionaba este virus del COVID-19, ¿sí? Apenas todos estábamos en una ignorancia total acerca del COVID-19, o sea, desde los que no somos expertos en la materia hasta los más expertos estaban en la misma situación, ¿sí? Y digamos que estos expertos, a medida que fueron entendiendo, ¿sí? Bueno, este virus funciona así, tiene esta estructura genética, y entonces ya con este saber, bueno, sabemos más o menos cómo prevenirlo a través de una modificación de su ARN, y con ello fue posible realizar una vacuna. Pero aún no sabemos, ¿sí? ¿Sí? Todavía faltan muchas cosas por saber acerca del COVID, como qué secuelas puede dejar, porque a unas personas les da tan duro y a otras no,
etcétera. Pero como no da las respuestas de inmediato, ¿sí? Entonces, muchas personas, a ver, pues sí, ¿cómo así que lograron sacar una vacuna en menos de un año? ¿O cómo así que lograron sacar una vacuna si ni siquiera saben de manera total cómo es que funciona el virus? Y cosas así por el estilo, ¿sí? Mientras que unos están en el proceso de determinar cuáles son todos los elementos, todas las partes, todos los fenómenos que se dan alrededor del virus del COVID, ¿sí? Los otros reclaman una respuesta inmediata y total, ¿sí? De una vez, como para poder confiar en la vacuna, ¿cierto? Por eso dice, unos insisten en la riqueza del material y en la inteligibilidad, por un lado. Otros desdeñan por lo menos esto y hacen hincapié en la inmediata racionalidad y divinidad, ¿sí? En la respuesta inmediata, bueno, ¿y esto hacia dónde va? ¿Sí? Dice, y si aquellos son reducidos al silencio, porque sí, efectivamente puede que por mucho que sepamos sobre todos los fenómenos de la naturaleza y sobre todos los fenómenos de la sociedad, ¿sí? Y en qué consiste cada uno, sí, puede que a la larga todo ese desarrollo del conocimiento no nos dé una respuesta total acerca del sentido de la realidad y del sentido de la vida, ¿sí? Y en ese sentido, dice, aquellos son reducidos al silencio, ya sea por la sola fuerza de la verdad o también por la acometividad. En inglés, esa palabra acometividad la traducen con una mucho más coloquial, fanfarronería, ¿cierto? Como que, claro, estos se llenan la boca diciendo, ah, no, es que estos científicos, estos filósofos, estos matemáticos, sí saben muchas cosas, pero no nos dan la respuesta a para qué estamos aquí o a cuál es el sentido de la realidad. ¿Sí? Entonces se llenan la boca, dice Hegel, se fanfarronean. ¿Sí? Aquí lo tradujeron por algo, una palabra mucho más elegante. Y se sienten vencidos en cuanto al fundamento de la cosa. Ello no quiere decir que se den por satisfechos en lo tocante a aquellas exigencias que, siendo justas, no han sido satisfechas. Es decir, la respuesta que puede dar quien esté de este lado de la ecuación es, bueno, ¿y ustedes ya lograron establecer cuál es ese absoluto? ¿Ya lograron establecer cuál es ese sentido de la vida y de la realidad? ¿Ya lograron establecer para qué estamos aquí? ¿Ustedes cómo lo han hecho? ¿Cierto? Y realmente esos conceptos de volar alto, de brillar con luz propia, de trascender, de dejar fluir, de no dejar, de no dejar que las personas tóxicas afecten mi propia trascendencia. Estoy inventando palabras, pero es para que se entienda. ¿Realmente ya dieron ustedes con la respuesta? ¿O simplemente se llenan la boca tachándonos a nosotros de no haber dado la respuesta, a pesar de que nos hemos esforzado arduamente por intentar entender en detalle cada una de las cosas que suceden en la realidad? ¿Sí? Por eso dice, su silencio solo se debe por una parte a la supuesta victoria de los otros y por otra al hastío y a la indiferencia que suele traer consigo una espera constantemente excitada y el no cumplimiento de lo prometido. ¿Sí? En lo que respecta, bueno, te sigo con el siguiente párrafo. En lo que respecta al contenido, los otros recurren a veces a medios demasiado fáciles para lograr una gran extensión. Despliegan en su terreno gran cantidad de materiales, todo lo que ya se conoce y se ha ordenado, y al ocuparse preferentemente de cosas extrañas y curiosas, aparentan tanto más poseer el resto, aquello que ya domina el saber a su manera, y con ello lo que aún no se haya ordenado, y someterlo así todo a la idea absoluta,
que de este modo parece reconocerse en todo y prosperar en forma de ciencia desplegada. Pero si nos paramos a examinar de cerca este despliegue, se ve que no se produce por el hecho de que uno y lo mismo se configura por sí mismo de diferentes modos, sino que es la informe repetición de uno y lo mismo, que no hace más que aplicarse exteriormente a diferentes materiales, adquiriendo la tediosa apariencia de la diversidad. Cuando el desarrollo consiste simplemente en esta repetición de la misma fórmula, la idea de por sí indudablemente verdadera sigue manteniéndose realmente en su comienzo. Si el sujeto del saber se limita a hacer que dé vueltas en torno a lo dado una forma inmóvil, haciendo que el material se sumerja desde fuera en este elemento quieto, esto, ni más ni menos que cualesquiera ocurrencias arbitrarias en torno al contenido, no puede considerarse como el cumplimiento de lo que se había exigido, a saber, la riqueza que brota de sí misma y la diferencia de figuras que por sí misma se determina. Se trata más bien de un monótono formalismo, que si logra establecer diferencias en cuanto al material, es sencillamente porque éste estaba presto y era ya conocido. Entonces, la cuestión, digamos, aquí es, bueno, en la realidad existen un montón de cosas muy diferentes, ¿sí? Existen un montón de cosas particulares, existen un montón de determinaciones, cada una con sus características, cada una con su desarrollo, ¿sí? Y entonces nosotros cómo articulamos toda esa diversidad, nosotros cómo articulamos toda esa variedad de fenómenos, nosotros cómo articulamos toda esa variedad de conceptos en un saber, digamos, que sea unitario, que sea sistemático, que encuentre las relaciones entre cada uno de esos fenómenos, que sepa por qué existen, por qué son necesarios, ¿sí? Nosotros eso cómo lo hacemos. Aquí Hegel, digamos, en su contexto, está criticando a un filósofo, digamos, muy reputado en su época, pero que, digamos, no pasó demasiado a la posteridad o no es, digamos, tan renombrado como Hegel, Kant, Aristóteles, que estamos hablando de Friedrich Schelling, ¿cierto? Entonces, para Schelling, la solución radicaba en tomar toda esa diversidad de la realidad y reducirla a un determinado elemento, ¿sí? A una determinada fórmula. Si lo ponemos con ejemplos más actuales, es como la persona que piensa que todo es física, es como la persona que piensa que todo es química, es como la persona que piensa que todo es una construcción social, ¿sí? Si reduce todo a una sola cosa, es decir, si el amor no es más que el resultado de una serie de procesos físico-químicos y no hay ahí ningún tipo de intencionalidad ni de emocionalidad más allá de esos procesos físico-químicos, si las diferencias entre los sexos no son más que una construcción patriarcal para oprimir, ¿sí? Y todos los fenómenos sociales de una manera u otra pueden ser reducidos a esa construcción opresora y no se da, digamos, la tarea o la oportunidad de considerar si de pronto esas tendencias de comportamiento que distinguen a los hombres y las mujeres no será más bien producto de una evolución natural del cerebro y de su psicología, ¿sí? O mejor dicho, poniéndolo en los términos más simples posible, creo que todos en algún momento hemos tenido la experiencia de conversar o de conocer a una persona monotemática, que no es capaz y no sabe hablar sino de una sola cosa,
¿sí? De política, o no sabe hablar sino de fútbol, o no sabe hablar sino de Hegel, o no sabe hablar sino de una sola cosa, ¿cierto? Y sea cual sea el tema, por muy distinto que sea, llámese religión, llámese como se llame, esa persona siempre encuentra la manera de desviar la conversación hacia lo que él le gusta hablar, hacia lo que él le gusta o de lo que sabe hablar a ese monotemático, ¿sí? Creo que todos coincidimos en que cuando conocemos a una persona así, eventualmente se vuelve tedioso, se vuelve aburrido, se vuelve harto, ¿sí? Hablar con una persona así, porque la realidad es algo tan rico, la realidad es algo tan diverso, hay tantos fenómenos por descubrir, hay tantas cosas de las que se puede hablar, hay tantas cosas de las que se puede saber y reducirlo todo a física, reducirlo todo a política, reducirlo todo a relaciones de poder, reducirlo todo a construcciones sociales, ¿sí? Dice Hegel, eso a la larga, ¿sí? Eso a la larga no supone ningún avance en el conocimiento, ¿sí? Por eso, por eso paso al siguiente párrafo. Se trata más bien de un monótono formalismo que si logra establecer diferencias en cuanto al material es sencillamente porque este estaba ya presto y era conocido. Y trata de hacer pasar esta monotonía y esta universalidad abstracta como lo absoluto. Asegura que quienes no se dan por satisfechos con ese modo de ver, revelan con ello su incapacidad para adueñarse del punto de vista de lo absoluto y mantenerse firme en él. Así como en otros casos, la vacua posibilidad de representarse algo de otro modo bastaba para refutar una representación, y la misma mera posibilidad, el pensamiento universal, encerraba todo el valor positivo del conocimiento real. Aquí vemos cómo se atribuye también todo valor a la idea universal bajo esta forma de irrealidad y cómo se disuelve lo diferenciado y lo determinado. O mejor dicho, vemos hacerse valer como método especulativo lo no desarrollado o el hecho no justificado por sí mismo de arrojarlo al abismo del vacío. Considerar un ser allí cualquiera, tal como es en lo absoluto, equivale a decir que se habla de él como de un algo, pero que en lo absoluto, donde A es igual a A, no se dan ciertamente tales cosas, pues allí todo es uno. Contraponer este saber uno de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento, diferenciado y pleno o que busca y exige plenitud, o hacer pasar su absoluto por la noche en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos, es la ingenuidad del vacío en el conocimiento. El formalismo que la filosofía de los tiempos modernos denuncia y vitupera y que constantemente se engendra de nuevo en ella, no desaparecerá de la ciencia, aunque se lo conozca y se lo sienta como insuficiente, hasta que el conocimiento de la realidad absoluta llegue a ser totalmente claro en cuanto a su naturaleza. Ahora bien, teniendo en cuenta que la representación universal anterior al intento de su desarrollo puede facilitar la aprehensión de este, será conveniente esbozar aquí aproximadamente esa representación, con el propósito al mismo tiempo de alejar con este motivo algunas formas cuyo empleo usual es un obstáculo para el conocimiento filosófico. ¿Qué es lo que está diciendo Hegel aquí? A ver, reducir toda la realidad tan rica, tan diversa, con tantos fenómenos, con tantas cosas de las que se puede hablar, con un proceso de desarrollo que precisamente da cuenta de que toda esa diversidad está interconectada, de que toda diversidad es producto de un proceso necesario, y reducirlo todo a una sola cosa, lo que sucede es que
En la edición en alemán y en la edición en inglés, la frase que utilizan es la noche en la que todas las vacas son negras. Lo que pasa es que aquí en español ya existía, digamos, esta suerte de refrán, ¿sí? Digamos, popular, y decidió, pues el traductor decidió más bien utilizar ese refrán como para ilustrarlo mejor. Imagínense si un día despertaran y todo es de color rojo, ¿cierto? Absolutamente todo es de color rojo. Su computador, el techo, las nubes, las montañas, los árboles, las personas, uno mismo, absolutamente todo es de color rojo. Digamos que lo que pasaría con eso es que perderíamos un espacio, perderíamos una ocasión, digamos, valiosísima de distinguir, ¿sí? De apreciar la diversidad, ¿sí? Sería insoportable que absolutamente todo fuera del mismo color, ¿sí? En el fondo ya, digamos, no sabríamos en realidad qué es lo que distingue a cada una de las cosas, ¿sí? Si todo fuera de color rojo, ¿sí? Si todo fuera una construcción social, por ejemplo, absolutamente todo, entonces, ¿cómo entendemos lo que es una construcción social? Otro ejemplo, nosotros entendemos y sabemos experimentar y sabemos comprender la experiencia de un momento alegre, de un momento feliz, de un momento pleno de tranquilidad, porque podemos contrastarlo con momentos de tristeza, con momentos de frustración, con momentos de fracaso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si solo hubiera momentos de felicidad, si en toda la vida solo experimentáramos felicidad o experimentáramos alegría, ya no seríamos capaces de identificarla, ya no seríamos capaces de saber cómo es, ¿sí? Ni siquiera seríamos conscientes de la existencia de algo como la felicidad. Entonces, en el fondo, ya no existiría, ¿sí? En el fondo ya no tendríamos en nuestra conciencia el concepto de felicidad si no somos capaces de contrastarla con otra cosa diferente como la tristeza o la frustración. Si hacemos que toda la realidad sea lo mismo y se reduzca a lo mismo y en últimas remita a lo mismo, de hecho pensaba compartirles y me acabo de acordar, pensaba compartirles una cosa muy graciosa, pero que sirve muy bien para ilustrar lo que les estoy diciendo. Permítanme un segundo, listo. Dice, los coaches cuando ven que alguien anuncia un neurocurso de neuroprogramación neurolingüística con neuroenfoque en el neurodesarrollo de la neuromente neurocuántica de neurotiburón. Cielos, qué científico. Más allá más allá, pues digamos, de la gracia que pueda tener el meme, sirve muy bien para ilustrar lo que estoy diciendo. Vamos, de un tiempo para acá, se puso de moda ponerle el prefijo neuro casi todo, ¿sí? Como para darle una apariencia de distinción, de cientificidad, de que es algo muy profundo. Por eso, digamos, pues, esa es una señal de que una cosa como la neurociencia apenas está en sus inicios, apenas está en pañales, ¿sí? Porque como no se tiene la claridad, ¿sí? Y la diferencia de, bueno, qué es lo neuro, ¿sí? O a qué hace referencia una cosa como la neurociencia o la neurología. Entonces, mucha gente empieza a hacer asociaciones extrañas y a mezclar peras con manzanas, ¿sí? Y a decir entonces que es que la neurociencia sirve para programarse, para estar motivado a trabajar, o que la neurociencia sirve para programarse para ser feliz, o que la neurociencia sirve para entender
para entender cómo funciona el amor, o que la neurociencia, digamos, mezclada con mecánica cuántica, nos puede dar la respuesta a cómo encontrar la trascendencia y ser felices. Estoy, digamos, diciendo cualquier cosa, pero la idea se entiende. Precisamente reducir todo a una cosa como neuro, de la que ni siquiera se sabe muy bien qué es, de la que ni siquiera se sabe muy bien, salvo los expertos en neurociencia, hacia dónde apunta. Entonces, digamos, lo que dice ahí es, bueno, ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Dirá Hegel. Si todo es neuro, ¿sí? Si todo lo podemos con lo neuro, bueno, y eso se distingue de qué, ¿sí? Bueno, que habrá algo que no sea neuro, habrá algo que no sea construcción social, habrá algo que no sea física, ¿sí? Habrá algo que no sea política. Los que dicen también que todo es político son otro ejemplo bastante ilustrador de ese aspecto, ¿sí? Si todo es una construcción social, nada es una construcción social. Si todo es político, nada es político. Si todo es neuro, eventualmente nada es neuro, porque no estamos entendiendo bien a qué hace referencia explícitamente. O sea, si no entendemos bien que aquello a lo que hace referencia explícitamente la neurociencia tiene que ver con algo tan específico como es el funcionamiento del cerebro, ¿sí? El funcionamiento del cerebro en su producción de contenidos mentales, entonces, y no entendemos esa distinción, queda la carta abierta para manosear el concepto de lo neuro como se nos dé la gana, ¿sí? Y los coaches ontológicos pues lo hicieron en consecuencia. Exacto, como dice el comentario de Andrés Eduardo, sí, entonces cerremos las universidades, las religiones, todo, y vivamos en el neurocosmos, pero digamos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Y eso hacia dónde apunta? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Hegel aquí, a ver, la realidad es demasiado rica, hay tantas cosas de las que se puede hablar, que se pueden saber, como para que todo consista en lo neuro, como para que todo consista en política, como para que todo consista en química, como para que todo consista en construcciones sociales. Es como demasiado, es muy poca cosa. Recuerden ese párrafo que les leía la semana pasada, pero a la ciencia no le cuadra esta sobriedad del residuo, esta parquedad del dar. Parece demasiado poca cosa para tanto esfuerzo, ¿sí? Si todo se trata de sencillamente programación neurolingüística, si el secreto de la felicidad que tanto trasnochó Aristóteles, ¿sí? A Epicuro, a Epicteto, a Marco Aurelio, a Michel de Montaigne, si algo tan difícil de determinar y que tiene tantas aristas y tantos puntos de vista como la felicidad, y resulta que es que el secreto es hacer un curso de coaching, no, pues perdimos el tiempo completamente. Por eso dice que contraponer este saber uno de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento, diferenciado y pleno, o que busca y exige plenitud. No, es que el conocimiento tiene que dar cuenta también de todas las cosas, de todas las diferencias. El conocimiento también tiene que dar cuenta de los procesos. El conocimiento también tiene que dar cuenta de los diferentes fenómenos, ¿sí? Y exige plenitud. Si en vez de eso, dice, hacemos pasar el absoluto por la noche en la que todos los gatos son pardos, si hacemos que todo sea de color rojo, si hacemos que todo sea política, si hacemos que todo sea una construcción social, si hacemos que todo sea neuro, dice, es la ingenuidad del vacío. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nada, nos queda un vacío, ¿sí? Si todo es política, bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cierto? Eso en el fondo, ¿qué nos dice? Entonces, por eso dice el formalismo que la filosofía de los tiempos modernos denuncia y vitupera, ¿sí? Claro,
Nosotros estamos muy acostumbrados a decir que no hay que reducir toda una sola cosa, que no hay que generalizar, que no hay que hacer esta clase de cosas, pero es algo que se cuela una y otra vez y otra vez y otra vez, y sigue habiendo gente que insiste en que puede reducir toda la realidad a una sola cosa, ¿sí? Y solamente en el momento en que realmente entendamos que nuestro conocimiento de la realidad, ¿sí?, implica un esfuerzo, ¿sí?, dice ardoroso y acucioso, doloroso, desesperante, por entender qué es lo que hay detrás de todos los fenómenos tan diferentes que se dan en la realidad y qué es lo que implica ese desarrollo del saber. Solo en ese momento quizás ya podamos entender de una buena vez por todas que no podemos reducirlo todo a una sola cosa, ¿sí? Te dice, ahora bien, teniendo en cuenta que la representación universal anterior al intento de su desarrollo puede facilitar la aprehensión de este, será conveniente esbozar aquí aproximativamente esa representación con el propósito de alejar con este motivo algunas formas cuyo empleo usual es un obstáculo para el conocimiento filosófico, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cómo debemos ver ese absoluto, ¿sí? O qué es lo que implica el propósito de conocer la realidad, ¿sí?, verdaderamente, para que no caigamos en esos prejuicios, para que no caigamos en esa clase de errores. Bueno, logré comentar el tercer apartado y ya son las 9:30. El viernes voy a hacerles una consulta a ustedes. Ustedes sabrán que dentro del programa de este curso estaba una semana dedicada a Kant, de la cual prescindimos. Entonces nos queda una semana, digamos, vacante. Entonces la consulta, igual yo les enviaré una encuesta a través de un Google Forms. Si esa semana que queda vacante la dedicamos a seguir estudiando este texto de Hegel, no tendríamos que leer más, simplemente seguir con este segundo capítulo del prólogo, o si quieren, esa semana la dedicamos a otro tema distinto, ¿sí?, del cual yo les diría, pues, qué tema, ¿cierto? Entonces yo les estaré enviando el viernes esa consulta, y pues dependiendo de lo que ustedes consideren, le dedicamos la otra semana a seguir estudiando a Hegel, o pues pasamos de una vez al tema siguiente y no hay ningún problema. Entonces, no siendo más, los que están en teoría del conocimiento, empezamos ahorita a las 10:10 para que tengan un poquito más de tiempo para reposar. Y a los demás, pues nos vemos el viernes. Una feliz mañana para todos. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Estén muy Gracias, bien. profe. Gracias.